Diagrama de árbol y teorema de Bayes. El diagrama de árbol se utiliza para organizar cálculos. Quizá ustedes en alguna etapa han necesitado con un diagrama de árbol abordar un concepto, organizarlo. Aquí lo vamos a trabajar para poder organizar cálculos que impliquen varias etapas dentro de un experimento aleatorio. Cada rama del árbol o segmento del árbol puede implicar un suceso, puede implicar un evento o quizá muchos eventos. Implica también una etapa de ese experimento, de ese problema que estamos abordando. Estas etapas se ponderan de acuerdo a las probabilidades. El teorema de Bayes vincula la probabilidad de A dado B con la probabilidad de B dado A. Es decir, que sabiendo la probabilidad de tener un dolor de cabeza, dado que se tiene gripe, se podría saber si se tiene algún otro dato como una prueba, un examen, un diagnóstico, la probabilidad de tener gripe si se tiene un dolor de cabeza. Son dos cosas diferentes. Muestra este sencillo ejemplo la alta relevancia del teorema en cuestión para la ciencia en todas sus ramas, puesto que tiene vinculación íntima con la comprensión de la probabilidad de aspectos causales dados los efectos observados. Vamos entonces a mirar un esquema de cómo sería un ejemplo de un diagrama de árbol. Vamos a mirar este ejemplo con dos eventos. Tenemos por una parte el evento A, que tiene tres categorías o que tiene tres formas de suceder. Sucede de la manera A sub 1, de la manera A sub 2 y de la manera A sub 3. Y en esas categorías ocurren otros eventos, que es el evento B1 y el evento B2. Entonces aquí vamos a tener el evento 1 porque ocurrió después de que ocurrió el evento A1. Por aquí tenemos el evento 2 que ocurrió después de haber ocurrido el evento A1. Igualmente, para el A sub 2 tenemos también el B sub 1 porque ocurrió el A sub 2, el B sub 2 porque ocurrió el A sub 2 y el B sub 1 para el caso de A sub 3. Entonces recordemos, en este caso tenemos un evento A y un evento B, que ocurre de la manera A sub 1, A sub 2 y A sub 3, y en el caso del evento 2, que es B, ocurre de dos maneras, B1 y B sub 2. ¿Qué vamos a llevar en las ramas? Vamos a escribir el valor de la probabilidad. Entonces aquí, al final, tenemos el nombre del evento, de lo que ocurre en ese experimento, y aquí vamos a asignar el valor de la probabilidad. Entonces tenemos por aquí la probabilidad de que ocurra el evento A sub 1, la probabilidad de que ocurra el evento A sub 2, la probabilidad de que ocurra el evento A sub 3. Y aquí, ¿qué vamos a tener? Recuerden que este B sub 1 ocurrió porque ocurrió A sub 1. Entonces aquí tenemos la probabilidad de que ocurra B sub 1 dado que ocurrió A sub 1. Muy diferente a esta de acá. ¿Qué tenemos acá? La probabilidad de que ocurra B sub 2 dado que había ocurrido A sub 1. Enseguida tenemos la probabilidad de B1 dado que había ocurrido A sub 2 y la probabilidad de que ocurra B sub 2 dado que había ocurrido A sub 2. Acá tenemos la probabilidad de que ocurra B sub 1 dado que había ocurrido A sub 3 y por aquí tenemos la probabilidad de que ocurra B sub 2 dado A sub 3. Entonces, para cada una de las tres categorías del evento 1, que es A, tenemos una probabilidad. Recuerden que para tener en cuenta o para cumplir los axiomas de la probabilidad, estas tres probabilidades deben sumar 1. Y por este lado tenemos estas probabilidades que ocurren dado que esta ya había ocurrido de primero. Para cumplir los axiomas de la probabilidad, esta ramificación debe sumar 1, esta ramificación debe sumar 1 y esta ramificación también debe estar la sumatoria igual a 1. Estas probabilidades son las probabilidades condicionales que estuvimos viendo o estudiando clases atrás, porque ocurren con una condición. Ellas se dieron porque esta había ocurrido primero. Este B sub 1 ocurre porque esta ocurre primero, muy diferente a esta probabilidad B sub 1 porque ocurre de esta manera el evento A sub 2. Entonces, estas son mis probabilidades condicionales y aquí al final voy a tener mis probabilidades conjuntas. ¿Cuáles probabilidades conjuntas? Aquí voy a tener la probabilidad de que ocurra A sub 1 por la probabilidad de que ocurra la condicional, que es la probabilidad de B sub 1 dado A sub 1.
¿Qué voy a tener aquí? La probabilidad de que ocurra A sub 1 por la probabilidad de que ocurra B sub 2 dado A sub 1. Acá voy a tener de igual manera la probabilidad de que ocurra A sub 2 por la probabilidad de que ocurra B sub 1 dado A sub 2. Enseguida la probabilidad de A sub 3 por la probabilidad de que ocurra B sub 2 dado A sub 2. Y finalizando voy a tener la probabilidad de A sub 3 por la probabilidad de que ocurra B sub 1 dado A sub 3. Y la última probabilidad conjunta, que es la probabilidad de que ocurra A sub 3 dado la probabilidad de B sub 2 dado A sub 3. Entonces, esas probabilidades se van a llamar probabilidades conjuntas. ¿Por qué? Porque ocurren las dos al mismo tiempo. Noten que aquí tenemos una multiplicación. La suma de todas ellas es igual a 1. Vamos a mirar esto en un ejemplo. Y quiero traerles a colación un ejemplo del sector financiero. En el sector financiero, cuando una persona se acerca a una entidad y solicita un crédito, el crédito se lo tienen que clasificar. Las clasificaciones que tienen los bancos para los créditos son de acuerdo a la garantía que la persona entregue. Entonces, si la persona va a solicitar un crédito de vivienda, debe tener una hipoteca que respalde ese crédito. Entonces, esos créditos se llaman para vivienda o en algunas entidades se llaman créditos hipotecarios. Los créditos para industria son aquellos en que la persona con ese dinero va a abrir un nuevo negocio o va a aumentar su capital de negocio o va a comprar algún insumo o algún enser que va a utilizar en su negocio. Por lo general, las garantías que entregan pues tienen que ver con el tipo o el monto que se les va a prestar. ¿Okay? Y el de consumo diverso, que es ese crédito que se hace con una tarjeta de crédito, donde usted simplemente tiene su tarjeta de crédito, pasa por el datáfono y simplemente hace su cancelación. Al banco usted no le está contando para qué va a hacer y posiblemente la garantía va a ser un pagaré. Este es el ejemplo que les tengo acá. Entonces tenemos por un lado un experimento donde tenemos un primer evento que es la clasificación de la cartera. En las clasificaciones que tenemos, ¿qué categorías tenemos? Entonces tenemos vivienda, industria y consumo. Esos créditos en algún momento van a ser parte de la cartera del banco, después de desembolsados. Y cuando están en la cartera, posiblemente alguno de esos créditos va a entrar en una morosidad. En los bancos también la cartera se llama morosa cuando pasa cierto tiempo. Entonces, si es un crédito a 30 días, el día 31, el crédito ya es marcado como moroso. Entonces, vamos a imaginarnos que este es el caso. Entonces, de esos créditos que han sido asignados en cualquiera de las tres clasificaciones, vamos a tener que van a estar unos morosos y obviamente otros no van a estar en mora. Se hace un ejercicio y es que llega el auditor del banco, elige un crédito al azar, porque estamos hablando de un experimento aleatorio, y resulta que ese crédito es moroso. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido un crédito otorgado para vivienda? Recuerden cuando les hablaba de la probabilidad de tener un dolor de cabeza dado que se tiene gripe, que es diferente a tener la probabilidad de tener gripe dado que se tiene un dolor de cabeza. Aquí tenemos algo parecido. Toma el auditor del banco, toma el crédito, resulta que es moroso y quiere averiguar cuál es la probabilidad de que haya sido otorgado para vivienda. Entonces les recuerdo los dos tipos de eventos que tenemos aquí, clasificación de la cartera y morosidad. Vamos a desarrollarlo entonces. ¿Cómo lo planteamos? Vamos a hacer el diagrama de árbol. Entonces empezamos por las ramificaciones de la clasificación, que serían tres. Vivienda, industria y consumo. ¿Cuál es la probabilidad de que sea vivienda? Aquí nos informan que el 35%. ¿Cuál es la probabilidad de que sea industria? Nos informan que es el 50%. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea consumo? Nos informan que es el 15%. Y tengo entonces mi evento 1, que es la clasificación de la cartera, en sus tres etapas. Vamos a hablar aquí de las tres etapas, que sería vivienda, industria y consumo, y con sus valores de probabilidad, cuya suma para cumplir con los axiomas es igual a 1. A sub 1, entonces el evento A sub 1, el evento A sub 2 y el evento A sub 3. Por otro lado, ¿qué tenemos? Entonces hablábamos de la morosidad. Entonces tenemos que hay unos créditos de vivienda que son morosos y también hay unos que no son morosos. Hay unos de industria de igual manera y los de consumo de igual manera. ¿De dónde obtenemos los valores? Pues el ejercicio no lo muestra. Dice, su departamento de cartera registra que el 20% de los créditos para vivienda entran en mora. Entonces, 20% de vivienda entran en mora. Entonces nos vamos por vivienda, el 20% entran en mora. Y
Por regla del complemento, pues sacamos los no morosos, que sería el 80%. Recuerden que esta ramificación debe sumar 1. Y así lo hacemos con cada una de las ramificaciones de las etapas de la clasificación de la cartera. Nos dicen que el 15% de los créditos para la industria es moroso, entonces por complemento sacamos los no morosos. Y nos dicen que el 70% de los créditos de consumo son morosos, por complemento sacamos no morosos. Ahí tenemos nuestro segundo evento, que es el evento moroso 1 y el evento B sub 2, que sería no moroso. Esta P aquí sobra, ¿ok? ¿Qué vamos a tener entonces acá? ¿Qué es este 0,20? Este 0,20 es la probabilidad de que el crédito sea moroso dado que fue de vivienda. El 0,80 es la probabilidad de que el crédito sea no moroso dado que fue de vivienda. El 0,15 es la probabilidad de que el crédito sea moroso dado que fue de industria. El 0,85 es la probabilidad de que el crédito sea no moroso, dado que es de industria. El 0,70 es la probabilidad de que el crédito sea moroso, dado que es de consumo. Y el 30% es la probabilidad de que el crédito sea no moroso, dado que es de consumo. ¿Qué nos faltaría? Dijimos que estas eran las probabilidades condicionales. Entonces nos falta, para terminar el árbol, las probabilidades conjuntas. ¿Cómo las calculamos? Entonces aquí tenemos, al final del árbol vamos a tener la probabilidad de que el crédito sea de vivienda y sea moroso, dado que ha sido de vivienda. Esa vale 0,07, que es 0,35 por 0,20, tenemos 0,07. Luego tenemos la probabilidad de que sea de vivienda y, aquí tenemos una I, por la probabilidad de que el crédito sea no moroso, dado que es de vivienda, que nos da 0,28, 0,80 por 0,35. Y así construimos las demás probabilidades conjuntas. Recuerden que esta suma de esas probabilidades tiene que ser igual a 1. Estas de las ramificaciones igual a 1 y estas iguales a 1. Al igual que estas dos que pertenecen a esta ramificación del evento A sub 1 suman 0,35, que es la probabilidad de vivienda, al igual que estas dos suman la de industria y al igual que estas dos finales que me van a sumar la probabilidad de que sea de consumo. Ya tenemos construido nuestro diagrama de árbol. Vamos a contestar la pregunta que nos hace el ejercicio. Entonces viene el auditor, elige un crédito al azar y resulta que es moroso. Digamos que casi que me asegura, porque no me está preguntando la probabilidad de que sea moroso, me está diciendo que es moroso. ¿Cuál es la probabilidad de que el crédito haya sido otorgado para vivienda? Entonces tenemos la probabilidad de que sea de vivienda dado que me aseguraron que ya era moroso, o por lo menos no me están preguntando esa probabilidad, ya me la están diciendo. ¿Cómo lo vamos a calcular? En el caso de nuestro ejercicio es la probabilidad de A sub 1 dado B. A sub 1 dado B sub 1. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Vamos a buscar la probabilidad de los créditos morosos. ¿Por qué de los créditos morosos? Porque es la primera parte de la pregunta que me habla el ejercicio. El auditor del banco elige un crédito al azar y resulta que es moroso. Entonces me voy y busco en mi diagrama de árbol cuáles son los morosos. Entonces tengo por acá estos morosos, estos morosos, estos morosos y estos morosos. Eso lo llevo al denominador. Recuerden que las probabilidades espacio muestral y arriba de ese espacio muestral, ¿cuáles son los casos favorables o qué es lo que yo necesito? Muy bien. Entonces, ¿de dónde obtengo mi denominador? Pues de los morosos, que es la parte que me están aquí casi que asegurando. De esos morosos, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido otorgado para vivienda? Ok, entonces de esos morosos, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido otorgado para vivienda? Me llevo este 0,07, que sería mi numerador. ¿Y qué es 0,07? La probabilidad de A1 por la probabilidad de B sub 1 dado A sub 1. ¿Qué va en mi denominador? Este 0,07, que es el mismo de arriba, este 0,075, que es esta probabilidad conjunta, y este 0,105, que es esta probabilidad conjunta. ¿Y eso a qué es igual? A 0,28. Entonces, ¿qué es 0,28? 0,28 es la probabilidad de que el crédito haya sido de vivienda, dado que fue moroso.
Vamos a mirar entonces eso que decíamos que la probabilidad de A dado B es muy diferente a la probabilidad de B dado A, pero que si conocemos una de ellas podemos llegar a la otra. Vamos a traer el mismo ejemplo que les mostraba en la diapositiva anterior y vamos a construirlo al contrario. Entonces, si hablábamos que la clasificación de la cartera era mi evento A y la morosidad era mi evento B, vamos a hacerlo al contrario. Vamos a empezar por la morosidad, que en este caso serían las categorías B sub 1 para moroso, B sub 2 para no moroso, y después llegamos a la clasificación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces tenemos primera ramificación B sub 1, que sería moroso, segunda ramificación B sub 2, que sería no moroso. Y de cada una de ellas, al igual que en esta, pues van a desprenderse 3 ramificaciones para el evento de la clasificación de la cartera. La primera sería A sub 1, esta P de acá sobre. A sub 1, que sería vivienda, A sub 2, que sería industria, y A sub 3, que sería consumo. Les reitero, esta P de acá sobre. Porque al final de la ramificación va el nombre del evento, no el valor de la probabilidad. El valor de la probabilidad va en la ramificación. Ok, entonces, ¿cómo empezamos a construirlo? Sabemos que al final, este moroso, vamos a tenerlo acá. Entonces, al final siempre vamos a llegar a unas probabilidades conjuntas. O sea que esta parte de mi árbol ya sabemos que vale 0,07. ¿Y qué es 0,07? Es mi probabilidad conjunta de que ocurra este evento y de que ocurra este evento que hay una probabilidad condicional. Así las cosas, yo empiezo a construirlo. Entonces, bueno, ya tengo mis probabilidades conjuntas al final, que son traídas de mi diagrama inicial, y empiezo entonces a construir de dónde obtengo B sub 1. Recuerden que cuando hablamos atrás de nuestro denominador, o que nos aseguraban que era moroso, yo partía de los morosos de acá. ¿Cuál es mi probabilidad de B sub 1? Pues la suma de estas probabilidades conjuntas que yo tengo acá. Entonces, ¿qué voy a tener acá B sub 1? La suma de mis probabilidades conjuntas. 0,07, 0,075 y 0,105. Eso no me da 0,25. ¿Qué es 0,25? Mi probabilidad de ser moroso. ¿Cuál es mi probabilidad de ser no moroso? Pues la suma de los B sub 2 de mi probabilidad conjunta que va al final. ¿Okay? Este B sub 2 lo puedo obtener de ahí o lo puedo sacar por complemento. Recordemos que para cumplir el axioma de la probabilidad, esta nos debe dar un resultado de 1. Y este es por su lado un resultado de 1 y las conjuntas, en general, resultado de 1. ¿Qué me falta? Calcular las probabilidades condicionales. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un valor por acá, una incógnita por acá y un resultado. Entonces, ¿qué tengo? 0,25 por x igual a 0,07 de espejo, la x es igual a 0,07 por 0,25 que está multiplicando, pasa a dividir, después del igual, y tengo un x igual a 0,28. ¿Qué es 0,28? Mi probabilidad condicional. Entonces es la probabilidad de que ocurra A sub 1, dado que ocurrió B sub 1. Muy diferente a la de acá. Miren que aquí es la probabilidad de B1 dado a 1, aquí es la probabilidad de A1 dado B sub 1. Y así voy construyendo cada una de esas ramificaciones. Comprobando siempre que debo cumplir con los axiomas de la probabilidad. Por lo tanto, la última la pueden calcular con la regla del complemento. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el crédito sea de vivienda dado que es moroso? Que es diferente a la probabilidad de que el crédito sea moroso dado que es de vivienda. Entonces, la probabilidad de que el crédito sea de vivienda dado que es moroso es 0,28, que fue la que calculamos a raíz de este diagrama en el ejercicio anterior, que es ese mismo 0,28 que ahora en la construcción de nuestro diagrama de una manera diferente la encontramos acá, que es muy diferente a la probabilidad de que sea moroso dado que fue de vivienda porque esto ocurrió primero. Y eso es 0,28. Perdón, eso es 0,20, que lo obtenemos de esta parte del diagrama. Muy bien, esta es la explicación de por qué estas dos probabilidades son diferentes, pero yo puedo llegar a una de ellas teniendo la otra. Vamos a ver otra forma de abordar, o vamos a estudiar otra forma de abordar el teorema de Bayes.
Si A y B son dos eventos, se ha visto en las clases anteriores y en lo que estamos hablando hoy, que la probabilidad de A dado B es diferente de la probabilidad de B dado A. La regla de Bayes proporciona una fórmula que permite calcular una de las probabilidades condicionales si se conoce la otra. Suponga que se conoce la probabilidad de B dado A y se desea calcular la probabilidad de A dado B. La definición de probabilidad condicional que habíamos visto en clases anteriores dice que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A interceptado con B sobre la probabilidad de B. Se sustituye la probabilidad de A interceptado con B por la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A y la ecuación me quedaría probabilidad de A dado B igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A sobre la probabilidad de B. Esta es mi ecuación de la regla de Bayes. En la regla de Bayes, la expresión de la probabilidad de B del denominador se reemplaza con una expresión obtenida por lo general de la regla de la probabilidad total, partiendo que los eventos A y A sub 1 son mutuamente excluyentes y exhaustivos. Eso es muy importante cuando yo voy a hablar de diagrama de árbol y de teorema de Bayes. Deben ser mutuamente excluyentes y exhaustivos para cumplir con los axiomas de la probabilidad que debe dar igual a 1. Recuerden siempre ello. La ley de la probabilidad total muestra que la probabilidad de B es igual a la probabilidad de B dado A sub 1 por la probabilidad de A sub 1 más la probabilidad de B dado A sub 2 por la probabilidad de A sub 2. Si tengo otra categoría de A sub 3 sería más la probabilidad de B dado A sub 3 por la probabilidad de A sub 3 y así sucesivamente. Entonces, si A sub 1, A sub 2 hasta A sub n es un conjunto de sucesos mutuamente excluyentes y exhaustivos, lo dijimos anteriormente, y tales que la probabilidad de cada uno de ellos es distinta de cero, sea B un suceso cualquiera del que se conocen las probabilidades condicionales de probabilidad de B dado A sub i, entonces la probabilidad de A sub i dado B viene dada por la siguiente expresión. El teorema de Bayes dice, la probabilidad de A sub 1 dado B es igual a la probabilidad de A sub 1 por la probabilidad de B dado A sub 1. Esto mismo lo tengo en el denominador, porque recuerden que el denominador es mi espacio muestral, entonces eso mismo lo llevo al denominador, más la probabilidad de A sub 2, que sería la siguiente ramificación de mi árbol, por la probabilidad de B dado A sub 2. Y así sucesivamente si yo tengo otra ramificación de A sub 3, entonces quedaría más la probabilidad de A sub 3 por la probabilidad de B dado A sub 3. Entonces, ¿qué es A sub 1? Mi probabilidad a priori. ¿Qué es A sub 1 dado B? Mi probabilidad a posteriori. Entonces, cuando voy a hablar de diagrama de árbol, cuando voy a hablar de teorema de Bayes, siempre deben existir dos eventos dentro del experimento. Uno que es a priori y uno que es a posteriori, que por lo general los separa un diagnóstico, una prueba, un experimento. Vamos a abordar otro ejemplo. Suponga que el 5% de la población del Playón tiene una enfermedad propia de su situación. Sea el evento A sub 1, el evento padece la enfermedad, y A sub 2 no padece la enfermedad. Por tanto, si se selecciona al azar a una persona del Playón, la probabilidad de que el individuo elegido padezca la enfermedad es del 0,05 o probabilidad de A sub 1 igual a 0,05, denominada la probabilidad a priori. ¿Qué significa esto? Alguien llega al municipio del Playón y dice, de acuerdo a unos estudios que tenemos, la probabilidad de tener una enfermedad en este municipio es del 0,05. Por regla del complemento, no padecerla sería 0,95. Esa sería mi probabilidad de A sub 2. Entonces, probabilidad de padecer la enfermedad, A sub 1, probabilidad de no padecer la enfermedad, 0,95. Viene, en ese ejemplo, dice, en el anterior ejemplo existe una técnica de diagnóstico, entonces viene algo que me va a separar esa probabilidad a priori de esa probabilidad a posteriori. En el ejemplo anterior existe una técnica de diagnóstico para detectar la enfermedad, pero no es muy precisa. Sea B, el evento de la prueba revela presencia de la enfermedad, supongo que la evidencia histórica muestra que si una persona padece realmente la enfermedad, la probabilidad de que la prueba indique presencia de esta es de 0,90.
De acuerdo con las definiciones de probabilidad condicional, el enunciado se expresa de la siguiente manera. Entonces, retomemos. Probabilidad de padecer la enfermedad, 0,95, que sería probabilidad de A sub 1. Y la otra ramificación sería probabilidad de no padecer la enfermedad, que sería A sub 2, sería 0,95. A las personas que padecen la enfermedad se les hace la prueba, tanto a las que no la padecen. Entonces, puede ser que las personas que padezcan la enfermedad, las pruebas les resulte positiva, como puede ser que las pruebas les resulte negativa. A las personas que no padecen la enfermedad, puede ser que la prueba les resulte positiva, como puede ser que la prueba les resulte negativa. Entonces, ¿qué es ese 0,90? Dice, el evento B es practicar la prueba. Dice, sea B, el evento de la prueba revela presencia de la enfermedad, suponga que la evidencia muestra que si una persona padece la enfermedad, entonces, en el caso de padecerla, practicarse la prueba y que la prueba revele presencia, 0,90. Entonces, ¿qué es la probabilidad de B dado A sub 1? 0,90. Si la probabilidad de que la prueba indique la presencia de la enfermedad en una persona que no la padece, o sea, de este 0,95, que era la segunda ramificación, es de 0,15. ¿Okay? Entonces, 0,90 que tengo por aquí y 0,15 que tengo por acá. Elija una persona al azar del playón y aplique la prueba. Los resultados de la prueba indiquen que la enfermedad está presente. Miren que escogen la persona y ya la prueba está indicando que la enfermedad está presente. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona que se escogió al azar padezca la enfermedad? Entonces, lo que se desea saber en forma simbólica es la probabilidad de A sub 1 dado B, que se interpreta con la probabilidad de padecer la enfermedad dado que la prueba resultó positiva. Y esta probabilidad es a posteriori, porque ocurrió después de la probabilidad a priori, dado que es revisada a partir de la información adicional. Con el teorema de Bayes determinamos la probabilidad a posteriori. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces recordemos la fórmula. Probabilidad de A sub 1 dado B, que es A sub 1, padecer la enfermedad. ¿Qué es B? La prueba mostró presencia de la enfermedad. ¿A qué es igual? A la probabilidad de quienes padecen la enfermedad por la probabilidad de quienes padecen la enfermedad dado que la prueba resultó positiva sobre la probabilidad de padecer la enfermedad a quienes la prueba resultó positiva dado que tenían la enfermedad, que es este mismo valor de arriba, más quienes no padecen la enfermedad dado que la prueba resultó positiva. Con el anterior resultado, ¿cómo se puede leer la respuesta? Con lo anterior, resuma la siguiente tabla los cálculos del problema del playón. Los invito a que hagan su diagrama de árbol, como lo hicimos. Pueden empezar por padecer la enfermedad y no padecerla, que sería 0,05 padecerla, 0,95 no padecerla. Y la siguiente ramificación del evento, que es B, la prueba revela presencia de la enfermedad, que sería B sub 1. La prueba no revela presencia de la enfermedad, que sería B sub 2. Con eso van a resolver este cuadrito que les dejo acá. Este cuadro, ¿a qué hace referencia? Entonces tenemos por acá probabilidad a priori, probabilidad de A sub I, que en este caso sería padecer la enfermedad, que ustedes lo pueden llamar como A sub 1, vamos a ponerlo por acá. Probabilidad a priori de A sub 2, que es no padecer la enfermedad, y lo van a poner acá, esto lo van a sacar del diagrama de árbol. Probabilidad condicional, que sería probabilidad de que la prueba revele la presencia de la enfermedad en la persona que la padece, va ese valor aquí. ¿Qué iría aquí? La probabilidad condicional de que la prueba revele la presencia de la enfermedad en las personas que no padecen la enfermedad. Probabilidad conjunta, ¿qué va aquí? La probabilidad de padecer la enfermedad y que la prueba revele presencia de la enfermedad aquí. Aquí la prueba de padecer la enfermedad y de no padecer la enfermedad y la prueba revele presencia de la enfermedad por acá. Y la última sería nuestra probabilidad a posteriori, la prueba de padecer la enfermedad dado que la prueba reveló presencia de la enfermedad y aquí la probabilidad de no padecer la enfermedad dado que la prueba presentó presencia de la enfermedad. Les voy a dejar los datos. Primero 0,05, 0,95, 0,90, 0,15, 0,045, 0,1425 y estos valores de acá. Miren que aquí no se cumple el axioma, aquí no, esto no me suma 1.
Esto no me suma 1. Ustedes en el diagrama de árbol se van a dar cuenta por qué no, ahí no tenemos la suma de 1. Esto sí suma 1. Esto tampoco suma 1 porque la parte de arriba de una de las ramificaciones. Y esto sí me suma 1. ¿Por qué? Porque son las probabilidades a posteriori. Entonces los invito a que hagan su diagrama de árbol y hagan este análisis. Nos vemos en clase.